sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta, los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos, bienvenidos a nuestro Relator Nauta de cada lunes y de cada jueves aquí en Radio Caput, ya transitando esta nueva semana del mes de abril, movidita por cierto, y por eso siempre estamos aquí con la capacidad de dar testimonio en estos tiempos difíciles, donde el mundo empieza a ser otro, ¿no? Muy distinto del que conocíamos recientemente. Por eso el programa de hoy va a tratar de transcurrir sobre esos andariveles por los que venimos transitando desde un tiempo a esta parte, ¿no? En ese sentido, por supuesto, lo que está pasando en la guerra, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando con Donald Trump, con Estados Unidos desbocado, que no termina de reconocer la derrota que ha sufrido en Oriente Medio, con todos los inconvenientes que eso conlleva, pero con este nuevo diseño que se está dando en el mundo, ¿no? Y en torno a ello, la posibilidad también de entender qué está pasando en la Argentina de hoy en día, con un gobierno que nos está llevando puestos, una nueva versión de lo que conocemos como la restauración oligárquica neoliberal, en el sentido profundo del término, de esos proyectos oligárquicos que siempre tienen a maltraer a nuestro país y a nuestro pueblo. Esta vez hemos tropezado con la misma piedra, lamentablemente, producto del voto popular, seguramente también, y es un análisis que venimos llevando ya desde un tiempo a esta parte en nuestro programa, producto de cómo se instalan ciertas culturas desde los medios de comunicación, como además cuando un gobierno nacional y popular deja el terreno libre para que se instalen ese tipo de hipnosis que producen los medios sobre la población, después dejan el terreno llano para este tipo de experimentos que siempre tienen la misma base, la misma raíz de lo que significa una oligarquía apropiándose de los recursos en detrimento de las mayorías, en detrimento de las mayorías de nuestra población. Y con un gobierno al que le estamos viendo la cara, definitivamente, ¿no? Un gobierno corrupto, un gobierno que ya no tiene nada nuevo para ofrecer, solo afirmarse en un relato mentiroso al que se le van cayendo las caretas, indudablemente, y que hasta incluso hoy ya no cuenta con ese favoritismo con el que contaba de parte de los medios de comunicación, porque también hay intereses en pugna, hay intereses en juego, y a veces se terminan contraponiendo los mismos y los intereses que se dan en derredor de esos intereses tan problemáticos y tan y que tanto terminan chocando entre sí. Esos entresijos donde a veces los sectores oligárquicos, el establishment, dejan
por donde penetrar el campo nacional y popular para recuperar discurso, para recuperar también empatía con el pueblo y que éste se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Hoy era un día muy especial porque se nos fue un grande del periodismo deportivo, como lo fue Julio Ricardo, el mismo día que falleció y que recordamos a Ernesto Laclau, el mismo día que recordamos al gran Eduardo Galeano. Lamentablemente se nos fue Julio Ricardo, ¿no es cierto? Con 85 años, un grande del periodismo, mi maestro, realmente él fue mi maestro, le debo casi todo en mi carrera del periodismo deportivo a Julio. Comencé con él allí en el año 83 en las transmisiones de Radio Splendid y luego nos volvimos a encontrar con el tiempo en Fútbol para Todos, en esa maravillosa experiencia que fue Fútbol para Todos, uno de esos periodistas deportivos que marcaron época. Van quedando pocos, ¿no?, de los que han transitado el oficio con conocimiento, con cultura, con capacidad y con compromiso, porque si hay algo que había que destacarle a Julio Ricardo era su compromiso. Yo siempre le decía, vos sos un gran periodista y un gran peronista. Y vaya si lo fue Julio Ricardo, Pero ahora sí, ahora tenemos la posibilidad de charlar con el senador nacional Jorge Tayana, además de su largo recorrido como militante y como hombre del campo nacional y popular, entre otras cosas también fue canciller de la Nación. Por eso nos parece muy apropiado poder charlar con él, a ver qué está visionando, qué está viendo de este momento del mundo donde indudablemente muchas cosas están cambiando. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. Gracias por atendernos. Javier? ¿Cómo le va? Bien. Una pequeña corrección. Sí. No soy senador. He sido senador y ahora soy diputado. Ahora es Así diputado, que tiene razón usted. Ahora es diputado. Fue elegido en la Bueno, última. fui senador y también es un gran honor. Fue elegido usted en la pero también última soy- elección, precisamente. Exacto. Como diputado así que estoy nacional. ahora. ¿Qué está viendo, Mire. Tayana, de este conflicto al que nos ha llevado Donald Trump e Israel al mundo todo? ¿Qué análisis se está haciendo a esta altura de la circunstancia con esta tregua que parece una tregua bastante precaria, por cierto, ¿no? Muy bueno. Primero, el punto primero que hay que tener en cuenta es que estamos en un cambio de hegemonías y de movimiento en la correlación de fuerzas a nivel mundial entre los países, ¿no? Y sobre todo entre las potencias. Y eso se da en un ambiente de gran cambio tecnológico y muchas incertidumbres políticas. Eso es lo que tenemos como modelo general. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que esta es una época de fricciones, de pérdida de importancia de unos y ganancia de fuerza y de capacidad de otros. Entonces es una época incierta y con conflictos. Es decir, no hay un dueño del mundo, no hay un patrón, es decir, hay varios, y varios crecen y se pueden disputar. O sea que estamos en un mundo multipolar, eso es lo que se dice, y crecientemente va a ser multipolar. Eso abre que haya más fricciones y en general que haya más conflictos abiertos, es decir, guerras. Por eso era tan importante mantener un multilateralismo, mantener un espacio que defienda soluciones más consensuadas, porque de lo contrario se multiplican los conflictos y las guerras. En este caso de la guerra, ahora tenemos, este es un segundo ataque a Irán, ¿no? Lo habían atacado el año pasado, también Israel y Estados Unidos, aduciendo que estaba cerca de producir la bomba atómica. Después del ataque dijeron, bueno, lo hemos mandado años para atrás, ese problema no está más, hemos triunfado y se acabó también y le hemos destruido su capacidad misilística. Y ahora vuelven al ataque con la inminencia de lo nuclear y con la inminencia, en el caso de Estados Unidos, de los misiles intercontinentales que claramente Irán no tiene. Es decir, el ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán fue un ataque de agresión y claramente no justificado porque no había un peligro inminente. Si nadie puede decir que fue un acto de defensa lo que hizo Estados Unidos sobre Israel. Es decir, en este caso es un acto de agresión contra Irán, que contestó contra Israel, contra lo que puede Estados Unidos, las bases en el Golfo, y contra los países del Golfo que son aliados o que tienen base de Estados Unidos. La tregua se logró. Y tenemos todavía unos días, es hasta el 21 la tregua, ¿no? Eso serían los 14 o 15 días. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación es que Irán ha mostrado... ¿Hola? Sí, lo escucho perfectamente, diputado. Bien. Bueno, no. Irán ha demostrado
que la hipótesis que tenía Estados Unidos e Israel, que Irán iba a durar poco y si lo descabezaban, iba a caer el régimen, iba a haber un levantamiento, pues la gente iba a estar en contra, ha sido una hipótesis profundamente equivocada. Claro. ¿Qué es lo que decían las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Perdón, Exacto. las Fuerzas Armadas de Estados Unidos decían, no hay que hacer esto, no va a pasar eso, no se va a caer y tiene una capacidad de resistencia. De hecho, el asesinato del Ayatollah, que es un líder espiritual, religioso, y es una figura potente en una nación chiita, que la relación entre lo político y lo religioso es distinta a los musulmanes sunitas, que son más alejados de la política. Lo que ha logrado es que en el Islam chiita el martirio tiene un valor importante, y lo que han logrado es que Khamenei, padre, aparece como un mártir que se quedó a sufrir con su pueblo, con lo cual reforzaron al grupo político. Y lo que ha demostrado Irán es dos cosas. Una, que tiene cierta capacidad de respuesta más grande de la que esperaban los otros, que se le iban a desarmar muy rápidamente. No sucedió eso. Siguen tirando, siguen contestando. Primero. Y segundo, que pese a los golpes y a las más de 3.000 muertes civiles, porque Estados Unidos y Israel han atacado a las fuerzas militares y a las defensas, pero son mucho a la población civil. Hay más de 3.000 muertos civiles en Irán. No han logrado que pierda la voluntad de defender su soberanía y de resistir. Es decir, en la guerra gana no solo el que tiene más poder militar, la guerra la gana el que persiste en su voluntad de combatir. Y es lo que le pasa a Trump, que los norteamericanos no quieren combatir esta guerra. Así es. No quieren combatir, están en contra, les parece que es una locura, que es un disparate, que están haciendo una guerra o una cosa que no hacía ninguna falta, que no había ninguna amenaza de Estados Unidos. Y en realidad es una guerra en donde muchos norteamericanos comienzan a señalar que han sido empujados por Israel, porque Netanyahu sí lo fue a presionar, lo fue a ver en febrero y lo ha llevado a esta guerra, que ahora está en un pantano, porque si bien tienen capacidad de daño, los norteamericanos, y seguir destruyendo la infraestructura del país, lo que no tiene es mucho tiempo político, porque la gente está disconforme, porque la inflación sigue, porque el petróleo va a pasar los $4 el galón y ya pasó, en algunos lugares está a 6, y por lo tanto el malestar en Estados Unidos crece, y sí, el presidente además nos mete en unos líos fenomenales. Entonces, tiene cierta necesidad de arreglar. Ahora, Trump tiene una política muy oscilante, dice un día una cosa, otro día otra. Lo cierto es que fracasó la primera ronda de negociaciones, amenaza o dicen que están bloqueando el estrecho de Hormuz, pero hay tiempo todavía para que haya otros encuentros, otras negociaciones. No es fácil la negociación porque, primero, Irán pide que la negociación de paz incluya el Líbano, o sea que se retire o por lo menos cese los bombardeos de Israel en el Líbano, que los ha continuado ayer. Segundo, Irán pide que le saquen la plata del congelamiento. También es una pedido de máximas, pero pide eso, y obviamente se niega a destruir su desarrollo nuclear y a entregar el uranio enriquecido, que es lo que exige como condición esencial Estados Unidos. Así que hay problemas importantes, y Estados Unidos pide que se abra el estrecho de Hormuz, lo cual es una cosa absurda, porque el estrecho de Hormuz estaba abierto. Estaba abierto, pero claro. cerró en la guerra. O sea, hemos hecho una guerra en donde queremos reabrir el estrecho de Hormuz, que estaba abierto hasta que empezamos la guerra. O sea, es una cosa un poco. Y Estados Unidos ahora hace una especie de contrabloqueo. O sea, no solo está bloqueado por Irán, sino que más Estados Unidos dice que también lo bloquea a los que deje salir Irán. O sea, se está agravando la situación. Esto, la verdad es que, como dijo el Papa León, hay que terminar, hay que poner la paz, hay que dejarse de muertes inútiles y que tienen unas víctimas civiles tremendas, y hay que lograr un acuerdo. Ahora vamos a ver qué presión hay en la comunidad mundial, que no es demasiado toda la presión que ha puesto para lograr eso, y hay que ver cómo reacciona también la sociedad norteamericana, que es la que, claro, me parece está más urgida de que se logre un acuerdo de paz, sobre todo porque
Trump lo va a sentir En la en elección. las elecciones de noviembre. Claro, esto claro. es lo que va a pasar. Pero es una situación incierta, no sabemos si se va a llegar al 21. Debería haber todavía estamos en el periodo de tregua y no la han roto. Todos dicen cosas, pero hasta ahora efectivamente, salvo Israel que atacó el Líbano, pero que nunca dejó de atacarlo, no ha habido ruptura de la tregua. Ahora Debería haber una próxima reunión. da la impresión, Sí. diputado, que Trump en este segundo mandato vino casi con la consigna de restablecer o restaurar el poder de Estados Unidos a nivel mundial y basándose en desarticular todo lo que se construyó posguerra en cuanto a la legalidad internacional, como usted bien dice, los principios de la diplomacia y demás. Ahora, el resultado, por lo visto, y si esto transcurre como está sucediendo, es que finalmente sigamos bajo el viejo orden posguerra mundial, pero esta vez con China liderando y con Estados Unidos cada vez más retrasado en esa hegemonía. No sé cómo la ve usted, diputado. Bueno, lo que pasa es que el orden mundial está muy limitado, porque está muy poco efectivo. Las Naciones Unidas están con un financiamiento limitado, los países, Estados Unidos se fue de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Mundial de la Salud, y nosotros nos fuimos también. Sí, increíble. En el caso del seguidismo argentino. Pero bueno, el orden internacional viejo no funciona bien, eso es verdad, y está medio paralizado. Pero claro, China está defendiendo más el multilateralismo y la solución pacífica de las controversias, y Estados Unidos ha salido con esto que le está trayendo problemas internos, no en la sociedad norteamericana, en los opositores, sino en los propios seguidores de Trump, porque Trump volvió con el tema MAGA, ¿no es cierto?, Make America Great Again, pero ahora un grupo de ellos se está diferenciando diciendo America First. Y esa fue la razón de la renuncia del jefe de contrainteligencia de Estados Unidos, que no es un señor con poca importancia en una guerra, ¿no? Claro. El jefe de contrainteligencia se fue renunciando y dijo, no, esto es una guerra ridícula, no tendríamos que haber atacado y estamos equivocando, y por eso se diferencian del MAGA diciendo, no, América, nosotros no tenemos que estar en esta guerra, dice un sector del propio trumpismo que es más aislacionista y que dice, no, esta idea de tratar de volver a ser el imperio no anda, tenemos que ir replegándonos en orden, negociando, con conflictos, eso ya es otra cosa. Pero lo cierto es que el mundo que viene no va a ser un mundo dominado exclusivamente por Estados Unidos. Entonces, ese ajuste puede hacerse de una manera sensata, de una manera insensata. Parece que Trump lo quiere hacer de una manera insensata. Y eso es malo para todos. Y para nosotros también, porque este alineamiento para nosotros peor, que tiene el gobierno argentino, ¿no? Claro. Da la sensación de que es equivocado peor. en esta coyuntura. Bueno, en realidad no solo equivocado, no da la sensación, es estratégicamente equivocado. Y esto es a partir del comienzo del gobierno, cuando dijo, no vamos a ir a los BRICS donde nos han invitado a entrar, sino vamos a estar afuera y vamos a irnos detrás de Estados Unidos, de Inglaterra y de Israel. Eso es un disparate estratégico. Es decir, a la Argentina le conviene un mundo multipolar, donde tenga un poco más de autonomía, donde con cierta astucia y una diplomacia activa pueda ir negociando distintas cosas con otros, donde use balances, pero además lo que estamos haciendo no solo es lo contrario, es subordinarnos a Estados Unidos de una manera escandalosa o tonta, ya no votar que la esclavitud ha sido uno de las peores cosas que le pasó a la humanidad. Parece que están un poco afiebrados o han consumido alguna sustancia particular, pareciera. Pero digamos, lo que hace eso además es alienarnos una serie de aliados. Claro. Argentina siempre buscó una solución pacífica en el tema de Medio Oriente y ha apoyado la solución de los dos estados y reconoció los primeros estados en reconocer a Israel, pero Argentina tiene
está en contra de la ocupación de los territorios palestinos y del Estado palestino por parte de Israel, porque está en contra de la ocupación por el Reino Unido, que nos ocupa parte de nuestro territorio. Claro. Y cuando nosotros entonces aparecemos en contra de los árabes, en contra de los musulmanes, en contra de los tipos que defienden la soberanía, en contra de los africanos que piensan que la esclavitud lo que hacemos es aislarnos y vamos a terminar como Orbán. Vamos a terminar como Orbán. Yo ayer decía, bueno, Orbán lo fue a visitar para darle suerte. Me parece que es medio piedra, Milei, ¿eh? Sí, ¿no? Me parece que es medio piedra. Sí, Y Netanyahu también, porque fue otro seguirlo. de los que apoyó decididamente a Víctor Orbán. Sí, exacto. Le fue muy mal. Hace 16 años que estaba Orbán, lo fueron a ver y se terminó Orbán. Y perdió como perro. Ahora, Así que, vio ojo. diputado, que generalmente estos fascismos, le llama Jorge Aleman, en este caso, en esta nueva versión de fascismo post-neoliberales, siempre surgen Sí. como solución a las crisis del capitalismo. Pasó en el 30 y está pasando ahora. Y terminan Sí. desinflándose, terminan deshilachándose, ¿no es cierto? Sí, en algunos casos terminan de una manera trágica, como Claro. fue la Segunda Guerra, digamos, ¿no? Pero sí, es una cosa propio. Por eso a mí estos años 20 me hacen lamentablemente recordar bastante a los años 20 del siglo XX. Claro. ¿Vio? Me salió en repetición y todo. Porque acuérdense, por ejemplo, yo recuerdo dos libros de los años 20. Uno es El malestar en la cultura, de Sigmund Freud. Exactamente, sí. Y otro libro más político es La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Y los dos transmitían esa visión, en donde por un lado estaba toda la locura de los años 20, y París era una fiesta y todo eso, pero al mismo tiempo había un gran escepticismo sobre el futuro. Y eso lo estamos viendo, hay que ver lo que expresan ciertos jóvenes, las tasas de decepción, los índices de suicidio, y eso no es solo acá, eso pasa en muchos lados. Hay una desesperanza grande, por eso es importante desmistificar esta especie de sueño que es una pesadilla que plantean estos neofascismos o como uno quiera denominarlo, y generar la idea de que sí hay posibilidad de un mundo un poco mejor, sí hay posibilidad de una Argentina mejor, con más justicia, con más trabajo, con más libertad, y al mismo tiempo, pero eso requiere un trabajo en común. Eso requiere un desarrollo de la comunidad. La idea, eso lo decía bastante el Papa, ¿no? Nadie se salva solo. A Necesitamos propósito, mirar y el encuentro. a propósito del Papa, hoy apareció como un actor principal en este conflicto el Papa León León XIII. estuvo muy fuerte, muy claro, incluso los norteamericanos se molestaron y el Departamento de Estado citó a Nuncio, que es el embajador, digamos, del Vaticano, para decir que no le parecían sus palabras y qué sé yo y qué sé cuánto. Y entonces el Vaticano hizo saber que probablemente no vaya el Papa León a Estados Unidos. Nació en Chicago, ¿no? Sí. Ahora o durante el mandato, eso se hace saber un poco extraoficialmente. Y lo cierto es que ustedes ven lo que hizo Trump hoy. Sacó una imagen donde está como transformado en un dios como Jesús, Sí. así en medio de luces del cielo, y le pone la mano como curando, no sé si la resurrección de Lázaro o algo por el estilo, y después lo borró. Yo creo que lo borró a propósito, no solo porque era un disparate, y porque la gente se va a sospechar que el señor está con una alteración mental senil avanzada. Es decir, no es Dios el señor, eso parecería bastante obvio. Pero la sacó, ahora uno nunca sabe en el caso de Trump si la saca para que tenga menos repercusión porque se equivocó, o la saca para que hablen más de él, ¿no? Claro, Eso claro. no se sabe. Pero lo cierto es que eso es una muestra de falta de sentido común y de falta de respeto, no solo a los religiosos, sino a todo el mundo. Un presidente no puede estar transformándose en Dios y decir que es un Dios vivo. Eso ya no funciona, y mucho menos deberá funcionar en una cosa que se dice una democracia, y una de las democracias con mayor historia, ¿no? Bueno, evidentemente hay problemas grandes ahí, ¿no? Claro que sí. La última, diputado Jorge Tayana, y agradeciéndole muchísimo su amabilidad. Después, ¿cómo termina este conflicto? ¿Qué es lo que visualiza usted? ¿Un nuevo orden mundial?
una gran derrota para Trump e Israel, un nuevo tablero geopolítico en Oriente Medio. ¿Qué visualiza usted? Bueno, creo que Estados Unidos va a tener que darse cuenta que ha perdido este enfrentamiento, lo ha perdido políticamente, y cuanto más rápido se repliegue o busque algún acuerdo, va a ser mejor para él. Israel tiene que convencerse que no puede andar invadiendo otros países y matando civiles por todos lados, mientras todavía continúa un genocidio como el de Gaza, digamos, porque eso es una cosa tremenda y produce reacción. Lo que va a haber, me parece, en el mediano plazo, no sé cómo termina esto, no sé con qué grado de debilidad va a quedar Irán o no. Lo que sí queda claro es que va a haber un distanciamiento paulatino de los países del Golfo de Estados Unidos, porque lo que ha quedado demostrado es que todos tienen bases de Estados Unidos. La base naval más importante, el comando naval está en Bahrein, el comando de la Fuerza Aérea de Ejército está en Qatar. En todas esas bases, en todos esos países del Golfo hay grandes bases norteamericanas, pero lo que se van a dar cuenta, lo que se han dado cuenta, es que eso no les garantiza ya la seguridad, al contrario, les garantiza conflicto, porque Estados Unidos se ha transformado, en vez de un elemento de paz en la región, aunque fuera una paz basada en la dominación, en la hegemonía, ya no puede esa situación y eso lo que desata es más conflicto. Entonces, eso creo que va a ser una de las consecuencias. Va a haber más protagonismo seguramente de Turquía, que tiene una creciente presencia en los temas de Oriente Medio. China creo que va a salir ganando también, porque coincido, expresa una prudencia que hace falta en el mundo, y después veremos. Todo depende también del sentido común. Cuanto más rápido Estados Unidos encuentre una salida que sea el fin del conflicto, va a ser mejor para el mundo y también para el propio Estados Unidos. Muchísimas gracias, diputado. Ha sido un lujo tenerlo en esta tarde. Linda conversación. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. El diputado nacional, ex canciller, uno de los grandes intelectuales, políticos, militantes que tiene y ha tenido el campo nacional y popular. Jorge Tayana charlando con nosotros, analizando este mundo post derrota de Donald Trump en Irán. Le salió mal la jugada a Donald y ahora vienen las consecuencias de todo ello. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Más allá de las bravuconadas, más allá de las amenazas, e incluso en esta pelea con el Papa que ha desatado en el día de hoy Donald Trump y que muestra a las claras la desesperación que tiene por no reconocer la derrota en Irán y porque además se le viene la derrota fronteras adentro de los Estados Unidos en la próxima elección de medio término en ese país, ¿no es cierto? Que va a ser en el mes de noviembre. Llega noviembre Trump porque el perdedor es el perdedor. Y si vos perdiste, alpiste, más allá de que lo reconozcas o no lo reconozcas, ¿no? Y mientras tanto, los que perdemos y los que seguimos perdiendo somos los argentinos, porque nos hemos alineado decididamente con el bando perdedor, con Estados Unidos e Israel. Y también vamos a pagar las consecuencias, las va a pagar el gobierno y las está pagando el pueblo, las consecuencias de ese error. Hablando de pensadores y de hombres de pensamiento y acción del campo nacional y popular, hoy estamos recordando al gran Ernesto Laclau, investigador, sociólogo, analista, uno de los pensadores clave, fundamentales para entender lo que se llama el populismo, el mal llamado populismo, que para algunos es una, es una caracterización que lleva implícita cierta carga negativa y para otros es una denominación que nos enorgullece. Populismo, como bien decía Laclau, es hacer lo que el pueblo quiere, ni más ni menos. La felicidad y la grandeza del pueblo y de la nación, como nos enseñó Perón. Pero recordémoslo a Ernesto Laclau en este pequeño resumen audiovisual que realizaba en su momento durante la década ganada la entonces gran televisión pública, hoy totalmente destruida por el gobierno de la restauración neoliberal.
El escritor, politólogo y filósofo Ernesto Laclau nació en Buenos Aires el 6 de octubre de 1935. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1962 ingresó al Partido Socialista de la Izquierda Nacional, liderado por Jorge Abelardo Ramos. Fue ayudante del sociólogo Gino Germani y junto a José Luis Romero fue creador de la Cátedra de Historia Social en la Facultad de Filosofía. Se graduó como historiador en 1964. En 1969 se radicó en Inglaterra, donde recibió una beca para estudiar con Eric Hobsbawm. En 1977 se doctoró en la Universidad de Essex. Allí se concentró en un nuevo tipo de análisis del discurso para articular las lecturas innovadoras de los fenómenos políticos como identidades, discursos y hegemonías. Una de las obras más destacadas de Ernesto Laclau es Hegemonía y Estrategia Socialista, escrito con la politóloga belga Chantal Mouffe, su compañera por más de 3 décadas. El texto es considerado una piedra basal del postmarxismo. Ernesto Laclau falleció en Sevilla, España, el 13 de abril de 2014. Qué grande Ernesto Laclau, a quien recordamos un día como hoy, ¿no? Y lo bueno que nos sirve, en este caso, la efeméride, es para charlar del peronismo, para charlar de política y para hacerlo desde la concepción populista, como la hubiese definido Ernesto Laclau. En este caso con un gran militante, un gran dirigente del peronismo del interior de la provincia de Buenos Aires, como lo es Francisco Paco Durañona. ¿Cómo andás, Paco? ¿Qué decís? Aquí Javier Vicente, ¿cómo andás? Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí pensando y accionando por un peronismo que vuelve a ser alternativa para el pueblo argentino, viviendo el sufrimiento que está viviendo con este gobierno de restauración neoliberal, como yo le llamo, Paco. El peronismo nunca va a dejar de ser una alternativa para la Argentina. Eso ha quedado demostrado con el correr del tiempo, a pesar de todo lo que se ha intentado por eliminarlo. Eso es lo que quisieran algunos en la Argentina, ¿no? Que desaparezca para siempre y que deje de ser alternativa. Muchos, cuando logran algún resultado electoral favorable y adverso para el peronismo, sentencian que el peronismo está muerto, que no volvemos más, que somos la maldición más terrorífica que pueda haber sobre el planeta Tierra, y sin embargo el peronismo sigue siendo siempre, a pesar de los derrocamientos, a pesar de los exilios y a pesar de todas las persecuciones, sigue siendo siempre la alternativa y ahora, una vez más, y creo que más que nunca, una alternativa que puede devolver tranquilidad, que puede devolver orden, desarrollo, crecimiento, inversión, federalismo. Obviamente que hay que hacer un trabajo muy profundo de acá a la elección del 27 para tener una agenda muy completa, actualizada a los tiempos que corren, que sea representativa de los intereses de la sociedad y que no se quede especulando sobre nombres propios, sino realmente generando una esperanza en el pueblo argentino. Y a propósito de eso, mucho se está hablando a estas horas, hay encuentros de dirigentes que en algunos casos se han alejado entre sí por distintas circunstancias, por distintas coyunturas. Se habla de la posibilidad de hacer una gran interna para que defina en definitiva el pueblo, los adherentes, los militantes, los afiliados. ¿Qué estás conversando? ¿Qué conclusión podés sacar de las conversaciones que has tenido? ¿Qué avisorás vos? ¿Qué te parece a vos que hay que hacer? Sí, a mí me parece que hablar de internas ahora es absolutamente apresurado porque ni siquiera sabemos quiénes
no sabemos quiénes son los candidatos, o sea, no tenemos a nadie que claramente haya dicho que quiere jugar como candidato presidencial en el año 27. Bueno, Axel está perfilado, ¿no? Sí, está perfilado, pero la última exposición pública que hizo fue muy explícito de que no era momento de hablar de candidaturas, como que se corrió un poco de ese lugar de candidato definido, porque claro, me parece que hay que conversar realmente sobre quiénes tienen vocación de ponerse al frente para representar el peronismo, si esos que tienen vocación de ponerse al frente tienen programas, agendas comunes, realmente es absurdo pensar en una interna. Una interna se justifica cuando hay modelos y propuestas que son diferentes entre sí. Nosotros no podemos someter en este momento, y mucho peor van a ser las condiciones para los argentinos cuando se vaya acercando la fecha electoral. No podemos someter al pueblo argentino en esas condiciones a una interna solamente para decidir quién le cae mejor o vamos a decirlo con todas las letras, ¿no? ¿Quién tiene más músculo o más recursos para poder llevar adelante una campaña de instalación en una interna? Me parece que eso no lo veo personal, es una opinión personal, por supuesto. No lo veo como algo sano, ni veo tampoco como algo que tenga que ver con la expectativa hoy de la sociedad argentina, ¿no? Ahora, si hubiera dentro del peronismo distintas vertientes, con distintas miradas, con distintos programas, con distintas propuestas, que quieren someter eso a un debate y a que la gente lo elija, me parece espectacular, me parece extraordinario y creo que fue lo que nos faltó en las últimas oportunidades. Pero bueno, para eso sería necesario que ahora, a partir ya mismo, empiecen a surgir, a mostrarse aquellos que realmente aspiran a ponerse al frente y que, como te decía, tienen una agenda clara para explicar qué es lo que quieren hacer. Por supuesto que las prioridades del pueblo hoy, como bien vos decías, Paco Durañona, estamos charlando con este gran dirigente del interior bonaerense y del peronismo. Las prioridades del pueblo hoy son poder sobrellevar esta crisis económica que está siendo brutal, que está siendo realmente muy cruel con nuestra gente, con nuestro pueblo, sobre todo cuando hay un gobierno que de alguna manera no parece no interesarle la suerte de su población, ¿no? Salvo la de algunos nichos en particular. Ahora, también da la sensación, Paco, que se están adelantando los tiempos, ¿no? Las encuestas, lo que dice la calle, da la sensación de que este es un gobierno terminado. Por lo tanto, los tiempos del cambio, más allá de que hay elecciones establecidas para el año que viene, en el mes de octubre, pero es como que los tiempos se van adelantando, Paco. Sí, yo creo que sí, que como hablábamos hace un ratito, me parece que más allá de la performance del gobierno, que personalmente coincido con vos, no le veo ninguna posibilidad de ser competitivo para obtener la reelección en el año 27. No lo fue Macri, por mucho menos que esto. La verdad es que no veo que ahí haya alternativas de este gobierno para tener continuidad. Ahora, eso, si bien puede generar una cierta certeza de que el peronismo puede volver a gobernar, con la experiencia y el aprendizaje de lo que nos pasó en el 19, que teniendo la misma cuasi certeza, terminamos generando candidatos a dedo, pero cuando digo a dedo no me refiero a candidatos sin interna, sino candidatos que no tenían ningún tipo de propuesta ni agenda, y cuando digo candidatos en plural, lo digo tanto para la nación como para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque yo ahora escucho a Kicillof hablando de justamente lo que significó
la elección del 2019 y la imposibilidad de estructurar un liderazgo a partir de la intervención de distintos sectores. Pero bueno, pero recordemos que él también fue electo de esa manera y en ese momento no opuso ninguna resistencia. ¿Y sabes por qué lo digo? No lo digo en contra de él, lo digo porque en ese momento había otros candidatos, yo era uno de ellos, que levantaba la bandera del interior y del arraigo, que entendía que la fórmula de la provincia de Buenos Aires debía tener un representante del interior, y cuando se resolvió que la fórmula era Kicillof-Magario, no hubo ningún tipo de conversación, no te digo consulta, porque nadie me tiene que consultar nada, pero me parece que si hay compañeros que salen a la cancha a dar una discusión de contenido, porque yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de estar en la fórmula, pero sí de instalar la agenda del interior, y minutos antes del cierre de lista se define a puertas cerradas, eso me parece que fue un error central en lo que terminó siendo el resultado de nuestro gobierno. Entonces, insisto, más que las internas, porque todavía hoy las PASO para la elección del 27 están habilitadas. Exacto. Hoy las PASO existen, con lo cual la herramienta de las PASO se puede utilizar perfectamente. Entonces, me parece que lo que hay que hacer ahora es que cada cual o cada sector que tiene vocación de ponerse al frente, que tiene una agenda, que la viene trabajando y que la quiere profundizar, y que eso va a generar la participación de todos, bueno, este es el momento de salir a expresarlo, y que el peronismo se comprometa a que después, con el esfuerzo que significa para cada uno y la exposición a hacer eso, no se resuelva entre dos o tres, ninguneando lo que mucha gente espera, que es una participación amplia, ¿no? Y una discusión de propuestas. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, hay muchos dirigentes que desde el peronismo, y tratando de establecer también vasos comunicantes con otros sectores políticos que rechazan al actual gobierno y el proyecto social económico del actual gobierno, hablan de lo que se denomina un cordón sanitario, ¿no? Al mejor estilo de lo que pasó en Brasil, con Lula, que logró, digamos, juntarse con sectores con los cuales había estado distanciado, o, por ejemplo, lo que pasó ayer en Hungría, ¿no? Donde también hubo una amplia coalición para enfrentar al gobierno de Víctor Orbán y se le ganó. ¿Vos coincidís con esa propuesta? ¿Coincidís con la mirada de un peronismo amplio, de una especie de cordón sanitario frente a Milei, un antimileísmo? ¿Qué ves al respecto? No. Yo todo lo que sea anti algo estoy en contra. Pienso que Argentina necesita a favor de, no en contra de. No le vamos a generar ninguna esperanza ni expectativa a nadie hablando en contra de otro. Nosotros tenemos que enamorar con una propuesta real, concreta, que demuestre exactamente lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué financiamiento se va a contar, quiénes van a participar, cómo vamos a incluir al interior, a las provincias, a los municipios, cómo vamos a generarle una esperanza a la juventud. Haciendo anti algo, no vamos a despertar eso. Y te quiero decir que hay medidas que han sido tomadas por el gobierno de Milei que el peronismo las debe mantener y en todo caso mejorar, pero desde mi lado no estoy... Sí, como la política fiscal, la política de equilibrio fiscal, la política de equilibrio en la balanza comercial. Me parece que eso es sano, y es necesario. Obviamente hay que hacerlo en la manera en que el peronismo sabe hacerlo, no con un efecto de shock, como lo hizo Milei, sino con un efecto que sea con el correr del tiempo, lentamente, sin destruir ninguna industria, sin dejar a gente en la calle ni festejando por eso, con una mirada humanista, con una mirada patriota, con una mirada argentina y de poner a las personas en el centro de la agenda, no descartándolas como hace este gobierno, como hace Milei. Eso por un lado. Y por el otro, también, como hablaste de política internacional, también me parece que el peronismo ahí se debe
se debe un debate. A mí me parece que es un error que el peronismo se plante como anti-yanqui a cualquier costo. Yo creo que el peronismo, estoy convencido, y esto viene de lo que ha sido el líder y conductor primero de nuestra fuerza, que ha sido Juan Domingo Perón, nunca planteó una cuestión dogmática respecto de la posición geopolítica de la Argentina y el peronismo. Muy por el contrario, siempre habló de la unidad americana desde Alaska a Tierra del Fuego. Nosotros tenemos que ser pragmáticos y pensar en cuáles son los intereses y las posibilidades que tiene la Argentina. Nosotros no podemos tener un enfrentamiento geopolítico con aquel que es nuestro principal acreedor, y tampoco nos tenemos que poner de rodillas, ninguna de las dos cosas. Como tampoco creo que hay que alinearse ciegamente con Brasil, cuando Lula acaba de firmar un acuerdo con Gran Bretaña que incluye intercambio de armamentos. Y que Gran Bretaña fortalezca su presencia en el Atlántico Sur. Entonces, la verdad es que el peronismo no tiene que comprar ningún paquete, tiene que pensar y tomar las decisiones que mejor le convengan al pueblo argentino y sus intereses. Entiendo, te entiendo, Paco. Y decime una cosa, porque sin duda que nosotros estamos muy tenidos de la mirada del AMBA, ¿no? Del ámbito metropolitano, donde la crisis está pegando muy fuerte, porque además es una crisis que está afectando el bolsillo de los trabajadores en ítems claves como el transporte, como los servicios, la falta de laburo, la baja del consumo. Ahora, en general, muchos analistas dicen, ojo, que no es lo mismo el AMBA que el interior del país. Vos estás en el interior bonaerense. ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Qué nos podés contar? ¿Es tan diferente la situación del interior bonaerense a la del ámbito metropolitano desde lo económico y lo social, o también está la crisis allí instalada? Siempre es diferente desde un punto de vista cultural, no son las mismas necesidades, no se vive de la misma manera en cuanto a la organización habitacional, es decir, hay menos densidad poblacional, se comparte mucho más el espacio público en el interior, hay muchas circunstancias que son características muy diferentes, que son las que nosotros desde Movimiento Arraigo pregonamos y proponemos, porque creemos que son modelos sanos. O sea, lamentablemente los habitantes, los vecinos del conurbano se ven también de algún modo afectados ante el modelo de migración permanente desde el interior a las áreas conurbanas o metropolitanas, porque obviamente no hay espacio ni política que alcance para cubrir las necesidades. Se está permanentemente acumulando la población en lugares minúsculos de la geografía argentina, cuando tenemos la 8ª superficie del mundo, con una diversidad productiva y climática que es envidiable para cualquier país o región del planeta. Ahora, acá las políticas acá en el interior, y puedo dar fe de lo que sucede en mi pueblo, en San Antonio de Areco, las políticas de este gobierno, por supuesto que afectan muy fuertemente a la sociedad, a los sectores postergados, a los sectores más vulnerables, los lastima de una manera como pocas veces se ha visto, pero a los sectores medios también, incluso a los sectores que están relacionados con el sector agropecuario, que han sido uno de los principales beneficiarios de este modelo. Pero eso estamos hablando más que nada de los grandes superficiarios, de las cerealeras, pero no del pequeño productor y mucho menos del contratista. Y además ahora con este modelo tipo de cambio, al productor en general lo afecta definitivamente, porque tiene insumos que son altísimos en dólares y la rentabilidad ya no le alcanza para poder ahora cubrir con la guerra esos insumos. Aumentó el combustible, aumentaron los fertilizantes, se puso más complicado todavía. Exacto. Ahora se va a complicar muchísimo, y es verdad que indirectamente ahí hay una relación entre lo que sucede en el sector agropecuario productivo y lo que sucede en los pueblos. No es total, porque la realidad es que la industria es el que aporta en cualquier pueblo del interior, en cualquiera, la industria te va a aportar entre 5 y 10 veces más para el PBI de ese pueblo, lo que te puede aportar el agro, porque el agro, como está tan hipertecnologizado, no porque son malos, sino porque está tan altamente tecnologizado, no genera mano de obra intensiva. Lo que genera mano de obra intensiva es una producción intensiva de
de alimentos o de cualquier producción agropecuaria, y también la industria, la agroindustria, el agregado de valor, y ahora todas las tareas indirectas relacionadas con la cuestión energética. Que todo eso está en óptimas condiciones para que la podamos aprovechar de manera extraordinaria. Ahora, ¿cómo Argentina va a aprovechar sus recursos si no tenemos... ni los ferrocarriles que van de Morón a Buenos Aires funcionan bien? No existen ferrocarriles más allá del conurbano y del área metropolitana, no hay transporte. Las rutas están hechas pedazos, ¿no? Las rutas están hechas pedazos. Entonces, ¿qué modelo de aumento de las exportaciones queremos generar si la población en el interior se va? Si la infraestructura para vivir en el interior no tenés una escasez enorme de lo mínimo indispensable como agua, cloacas, conectividad. Los caminos rurales están destruidos y no podés sacar la producción. No hay autopistas, no hay ferrocarriles, no hay universidades donde estudiar. Los centros de salud se caen a pedazos porque no hay inversión pública ni hay buena distribución de recursos. Bueno, o sea, nosotros tenemos que repensar la Argentina si queremos que verdaderamente funcione. Y eso es lo que el peronismo debe proponer de cara a la discusión del 27. No a ver quién es el más fuerte, o quién sale mejor en las encuestas, o quién es más lindo. No, o a quién van a elegir. No, las propuestas, señores, ¿qué propone cada uno? Y eso sí lo sometemos si hace falta someterlo a discusión electoral previa, porque uno propone fortalecer el peronismo conurbanesco y otro propone un peronismo federal con un programa de logística y de arraigo. Bueno, a mí sí me gustaría votar entre uno u otro, pero hoy no veo que esté esa agenda arriba de la mesa. Bueno, Paco, como siempre es un placer charlar contigo, ¿eh? La seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Dale, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un abrazo grande. Paco Durañona charlando con nosotros, un poco presentándonos en qué anda el peronismo, ¿no? Hoy por hoy la única alternativa a este desastre que estamos viviendo y en una aceleración de los tiempos que lo obliga al peronismo ya a pensarse en clave electoral y en clave de proyecto, por sobre todas las cosas en clave de proyecto para ver cómo el pueblo argentino sale del desastre y vuelve a encaminarse y siempre, como ocurre en estos casos, de la mano del peronismo. Siempre llega el peronismo a salvar a la Argentina de las crisis a las que nos lleva el neoliberalismo en sus distintas versiones, en este caso en la versión de restauración neoliberal con fachada anarcocapitalista. Empecé el programa hablando de Julio Ricardo, de mi maestro. Yo empecé con él en el periodismo, siempre lo tuve como referencia. En ese compromiso que él también tenía hacia lo social desde el peronismo, porque fue un gran peronista. Y en el tiempo en que, junto a Gabriel Mariotto, que fue el gran factotum del fútbol para todos, junto a Néstor y Cristina, pensamos el fútbol para todos, él ya llevando muchos años en esta profesión y con todo el reconocimiento y el prestigio que tenía, no dudó en ponerse al servicio de la causa, no dudó en ser parte de ese fútbol para todos, con lo importante que él, Marcelo Araujo y tantos otros, Alejandro Apo, estuvieran allí para darle sentido, para darle tranquilidad a nuestro pueblo de que, además de ver el fútbol gratuito, lo iban a hacer con estos grandes periodistas que marcaron a fuego toda una época, ¿no? En el mismo mes se nos fueron Cherkis, Marcelo y Julio. Qué loco, ¿no? Qué grande que fueron. Toda una generación de periodistas que ha sido un ejemplo para quienes lo continuamos. Por eso me quiero despedir del programa de hoy, recordándolo a Julio Ricardo, en esa performance que tuvo en aquellos días maravillosos del fútbol para todos, porque eran maravillosos, porque había fútbol gratis, pero había trabajo, había crecimiento económico, había felicidad en nuestra gente, había los mejores salarios de América Latina, había todo lo que nos dio la década ganada, y entre ellos fútbol para todos. Y él fue un factotum muy importante en aquel entonces. Por eso nos vamos a despedir recordando al gran Julio en el día de su fallecimiento. Hoy se conoció el fallecimiento de Julio Ricardo a los 85 años. Nos vamos con Julio. Nos encontramos el próximo jueves. Un abrazo grande. Gracias, Martín Loza. Hasta la próxima. Chau, chau. Bienvenida la imaginación. Hay una frase hecha que se repite tantas veces sin sentido, que naturalmente
le ofreció un producto táctico sumamente prolijo. De todas maneras, hemos pasado una noche magnífica de fútbol con Teófilo Gutiérrez en la cancha de Lanús. No estaban jugando nada. Terminaron todos contra todos. No había ninguna razón. No solamente que se pegaron y se pelearon jugadores y ayudantes, era muy difícil poder calibrar exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en la cancha, sino que salieron disparados todos, cada uno por sus respectivos túneles por los que habían entrado, para seguir la pelea fuera de la vista del público, adentro del estadio. No me aburrió, y está bien. Y vimos otro partido en el segundo tiempo. Lanús juega muy mal al fútbol, ¿eh? Es un muy buen equipo de fútbol. Les digo siempre que es un equipo de fútbol que no juega con un arquero, juega con 10, 12, 8, 9, 1000 delanteros. Ha ganado de manera inobjetable. Las cifras debieron haber sido mayores que apenas el 45-0. El empate le hubiese calzado mucho mejor a la justicia de este resultado. Pero ganó. Impuso su trabajo de relojería, no tirando la pelota adentro del estadio, simplemente colocando en el platillo, en los dos platillos, todos los elementos que hacen al fútbol. Les puedo hablar de que he visto el mejor partido del campeonato. No es cierto, han jugado muy mal, ¿eh? Explicaron realmente por qué están de la mitad de la tabla para abajo y por qué me rompieron el dedo índice. Con una prolijidad, es un cierre de campeonato que es una verdadera frustración. De todas maneras, no me aburrí de la tontería y esto no es poca cosa. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío.